Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer dábamos cuenta del estado deliberativo y de protesta que se vive en la norteña provincia de Jujuy, que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Córdoba tan lejana con Jujuy? Bueno, tiene que ver desde muchos puntos de vista. Primero, desde un interés general como ciudadanos, se está impulsando una reforma de la Constitución en Jujuy que busca, por ejemplo, eliminar las elecciones de medio turno. Que el gobernante comience y termine con el apoyo parlamentario, así hagan mal las cosas a mitad de camino, cuando en el mundo el parlamentarismo va hacia el lado contrario, que cuando no tienen las mayorías que se necesitan para gobernar, porque hicieron las cosas mal, tengan que ir a elecciones. Hacia ese lugar tendríamos que ir, no hacia el lugar de darle un cheque en blanco por 4 años a un gobernante. Si hace las cosas bien, después que sea reelecto, si así lo establece la Constitución. Y la otra cuestión es porque se nos está vendiendo todo el tiempo, desde los medios de comunicación y de la política. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, dijo que él quería asociarse con Rodríguez Larreta y con Gerardo Morales porque estaban gobernando bien. No se corresponde el gobernando bien con el pueblo jujeño en la calle, que ayer se volvió a manifestar. Ya no son solo los docentes, sino también los equipos de salud, y también están movilizándose los organismos de derechos humanos. Vamos a tomar contacto con Luis Urtubey, que es el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Jujuy, a quien saludamos desde Río Cuarto. Guillermo Jeremías de este lado del programa Así Son las Cosas. Buenos días, Luis, un placer, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un placer para mí también. Un abrazo a la distancia y un cariño a la audiencia. Primero que nada, saludar a todos, todas, y preguntarte si se escucha bien. Se escucha perfecto, Luis, y nos gustaría sumar desde el centro del país la preocupación por lo que está sacando a los jujeños a la calle. ¿Qué pasó ayer? Cuéntenos. Bueno, ayer hubo nuevamente movilizaciones de distintos sectores de la docencia jujeña, otros sectores de empleados públicos en general, digamos, no solamente empleados públicos provinciales, también los municipales, y además una movilización de algunos partidos políticos, asociaciones sindicales, algunas, organismos de derechos humanos, por el tema de la reforma constitucional. En realidad, para ser más precisos, todo esto arrancó la semana pasada, o más bien, para ser aún más precisos, todo esto arrancó hace ya muchos años porque el gobierno de Gerardo Morales viene siendo, yo diría por lo menos, no observador de las nuevas tendencias respecto de lo que son y cómo deben ser tratados los derechos humanos y los derechos de las minorías. Gerardo Morales, el gobierno, vía su alianza, desde el 10 de diciembre del 2015. Y desde ahí para aquí, bueno, hay muchas cosas hay muchos derechos que han sido cercenados, hay palos, para ponerlo en blanco sobre negro, es decir, hay más represión de la que había con anterioridad, y también es cierto, debo decirlo, hay un código contravencional que se aprobó en el último o penúltimo año, no recuerdo bien, del gobierno de Eduardo Ferner, que era un gobierno de extracción justicialista. Luis, sí. Ahora hay una amenaza concreta que en la Constitución nueva que se va a debatir se consagre la posibilidad de criminalizar la protesta social o limitarla.
Sí, en principio es así. Hay un código contravencional, ya existe un código contravencional, que es el que se aprobó en el último periodo del gobierno de Fellner, y que fue aplicado fuertemente a partir de enero del 2016. Más precisamente se le aplicó a Milagro Sala. Ese es el código que tiene una figura que es la que permitió que a Milagro Sala y a otros dirigentes de su agrupación se la retire con fuerzas policiales de la calle y se la ponga presa. A partir de ahí, ese es el 16 de enero, digamos así, fue el acto inaugural de ese código contravencional. Además, ahora en Jujuy hubieron elecciones hace un mes y piquito. Se eligieron, además de todos los candidatos provinciales, es decir, legisladores, porque nosotros tenemos aquí una composición legislativa unicameral, es decir, hay legisladores, no es que hay senadores y diputados provinciales, sino legisladores con una Cámara de 48 miembros. Se eligió gobernador y vice, y se eligió también, intendentes y concejales municipales y delegados comunales en los casos de comuna. A esto habría que sumar la elección de convencionales constituyentes, porque el oficialismo empezó a trabajar una reforma constitucional a partir de aproximadamente el último tercio del año 2002. Y luego empezó a trabajar, y en realidad empezó a trabajar la publicidad de la reforma, porque después resulta que cuando se reunió la Convención Constituyente, pasaron varios días hasta que se presentó el proyecto oficial. Entonces uno se pregunta, primero se publicita y resulta que después pasa casi una semana sin que el resto de los convencionales constituyentes, que no son el oficialismo, conozca cuál es el pliego propuesto de la reforma, cuál es el texto propuesto de la reforma. Así están las cosas. También hay que aclarar que Gerardo Morales ganó las elecciones, es decir, el Frente Cambia Jujuy, que así se denomina aquí, Juntos por el Cambio, o es la versión jujeña de Juntos por el Cambio, tuvo un triunfo importante, digamos, cerca. La fórmula de gobernador que llevaba otro candidato, no era él, sino su actual ministro de Economía, tuvo una intención de voto cercana al, no una intención, sino tuvo obtuvo aproximadamente un 50% de los votos, en realidad un poquito menos, 49 y fracción. Ahora, Luis, ayer se lo preguntaba a un dirigente político de la provincia de Jujuy que va a asumir tras las elecciones, que habló sobre el tema. Me refiero a David Abrán, el intendente electo de Yuta, en Jujuy, en el departamento de Yuto, en el departamento de Ledesma. Y él le preguntaba esto exactamente: ¿cómo se corresponde este estado de protesta con una ratificación de su mesa en las urnas? Y cómo también se entiende que Gerardo Morales, el gobernador, hoy en funciones, esté paseando, haciendo campaña por todo el país, y mientras tiene este estado de conflicto social en su provincia. Bueno, mira, nuestra lectura o mi lectura sería así. Son dos preguntas. Vamos con la primera, que es la de lo que le planteabas ayer al intendente de Yuto. ¿Así es? Así es. ¿No me equivoco? No, exactamente, bien. Al intendente electo. Al intendente electo de Yuto. Bien. ¿Cómo se explica la diferencia de posición, digamos así, por llamarla de alguna manera, de los votantes o de los ciudadanos jujeños en general, que
primero aprueban por amplia mayoría y después están en las calles. Bueno, primero porque después vamos al tema de Morales y la cobertura mediática a nivel nacional. La elección aparentemente fue la de un triunfo aplastante, por así decirlo, pero cuando uno hace un desagregado, una mirada más finita, pone la lupa, te diría, hay que ver que ese casi 50% no es tan así porque, bueno, el nivel de concurrencia a las urnas no fue demasiado alto, por una parte, hubieron muchas abstenciones, muchos votos en blanco, con lo cual ese porcentaje, digamos, no es que el 50% de la ciudadanía jujeña lo apoya, no. Pero bueno, igualmente es un triunfo que en principio podría ser ilícito. También hay que ver que hay algunos reclamos, algunos de ellos hechos a destiempo, pero bueno, en esto, hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo un triunfo. De todas maneras, la ciudadanía argentina en general y la de Jujuy en particular viene aprendiendo algunas cosas después de casi 40 años que vamos a cumplir el 30 de octubre, que fue cuando fuimos a las urnas, aquel 30 de octubre del 83. Algunas cosas han aprendido, o hemos aprendido, más allá de las imperfecciones y de esta democracia que está todavía como faltándole mucho. Y es que esto que señalamos que hemos aprendido, y es que no se le otorga la suma del poder ni a un gobernador ni a una gobernadora. Lo que se hace es aprobar o no, en todo caso, una gestión y poner un voto de esperanza, digo yo, por las futuras autoridades. En el medio de esta situación, de haber pasado un mes y pico corto de las elecciones, hoy hay un pueblo en la calle manifestándose porque, bueno, están avasallándose los derechos de la ciudadanía. Primero, el derecho de los docentes, porque se les paga mal a término, eso es cierto, se viene pagando a término no desde este gobierno, sino ya de pasado los 2000 apenas. Yo te diría que aproximadamente 2005 en adelante se viene pagando a término, es decir, antes del 10 de cada mes. Pero se viene pagando mal en general y particularmente durante el gobierno de Morales, aunque ellos digan que no, porque es lo que dicen, se viene pagando mal. De hecho, nosotros, los salarios docentes provinciales en general, y ustedes deben tener esa información, figuran entre, los docentes jujeños figuran entre el último pelotón, y en algunos casos el peor docente pagado es el docente jujeño, o la docente jujeña. Esto, bueno, evidentemente origina una serie de inconvenientes. No solo hay un desconocimiento de la necesidad de aumentar los salarios docentes, sino que hay otra serie de cuestiones que van dentro de la línea que está en los reclamos que los docentes hacen. Muchos de ellos tienen que ver con ítems que se abonan en negro, es decir, que a la hora de la jubilación no suman, y otros ítems que hacen que el salario pueda, en caso de ausencia, pueda ser mucho más bajo de lo que uno puede llegar a entender que es su salario, habiendo faltado quizás, por decirte, una media jornada, porque el ítem del presentismo tiene una importancia relativa en el salario docente, y es uno de los reclamos que hacen los docentes jujeños. Estamos dialogando con... Sí.
Perdóneme que lo identifique, sí. Luis, para la gente que se está subiendo a la nota en este momento, estamos hablando con Luis Urtubey, el presidente de la Asociación de la Agrupación Permanente de Derechos Humanos Regional Jujuy. Y lo último que le preguntaba, si la sociedad jujeña le reprocha a Morales que busca proyectarse como una opción electoral para el país en el medio de este conflicto. Estuvo este fin de semana aquí cerca de Río Cuarto, en San Luis, festejando el triunfo de un sector de los Rodríguez A. ¿Esto cómo se ve desde Jujuy? Bueno, si me permite, termino de redondear lo que te estaba contestando. Y bueno, el haber refrendado en la votación a la versión jujeña de Juntos por el Cambio de ninguna manera significa darle todo el poder a Gerardo Morales y sus huestes, para nada. Por eso la ciudadanía, particularmente los docentes y otros sectores del trabajo en Jujuy, se vienen manifestando fuertemente desde la semana pasada. A eso se suma que en la Convención Constituyente hay un proyecto, dentro del proyecto de reforma de la Constitución, esta cuestión de quitar derechos y tener una mirada más represiva, que no es ninguna otra cosa que la que está sucediendo cuando se presenta una modificación para poner a la protesta social como encasillarla, pretender encasillarla y no dar lugar a la misma, pretendiendo poner límites que en concreto no dicen nada y son tan difusos que terminan siendo que ser interpretados por la autoridad de aplicación, que nosotros sabemos es siempre primero la policía y después jueces que se ponen de acuerdo rápidamente con el gobierno, es decir, palo y a la bolsa. Lo misma situación que sucedió en Salta con la ley que se aprobó últimamente. Respecto de la proyección nacional de Gerardo Morales, y lo que uno ve desde aquí es, primero, que tiene un enorme paraguas en los medios. Nosotros sospechamos que la pauta oficial de la provincia de Jujuy para con los distintos medios llamados nacionales, entre comillas, es muy grande, porque ante cada micrófono que les ponen nunca hay una repregunta. En todo este tiempo recién se puede decir que a partir del jueves o viernes de la semana pasada han comenzado tibiamente los medios a hacerse eco de lo que está sucediendo en Jujuy. Evidentemente esto es una cuestión grave porque, bueno, el país entero no conoce qué es lo que verdaderamente está sucediendo aquí. Ese como punto número uno. Y como punto número dos, yo creo que causa una gran indignación en la población que Gerardo Morales se pase por todos los canales, se pare frente a cualquier micrófono y diga toda una serie de cosas que no tienen que ver con la realidad jujeña, o que sí tienen que ver, porque cuando él dice, suelto de cuerpo, en las publicidades, que el corte de ruta se acaba con la represión, bueno, está diciendo lo que está aplicando aquí. Y si nosotros pensamos que la protesta social en general se acaba con la represión, y creo que estamos por el mal camino. Anoche justamente veía algunos capítulos de la miniserie del 2001, que nos recordaba todo lo que sucedió en esos días realmente aciagos de nuestro país. Y bueno, la protesta que es reprimida termina mal. La protesta no tiene que ser reprimida. En todo caso, primero debe ser escuchada y se tienen que buscar siempre, absolutamente siempre, todos los canales posibles de diálogo para solucionar, porque la gente no es feliz protestando. Lo que quiere la gente es poder comer, lo que quiere la gente es poder vivir un poco mejor. Por eso protesta, porque el que tiene la panza llena, porque el que puede dar con el gusto a sus seres queridos de distintas cosas, porque el que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, generalmente no protesta.
Luis, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos de cerca el fenómeno porque me da la sensación que se reduce la intensidad aún más de la democracia tan tenue que tenemos en muchos aspectos de nuestra vida y es necesario aumentar esa intensidad. Muchísimas gracias, Luis, por este contacto. Gracias a ustedes y coincidimos totalmente con tus últimas palabras. Efectivamente es así. Muchas gracias a la audiencia por escuchar y un gusto si hay nuevos contactos. Muy amable. Buen día. Buen día. Luis Urtubey, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Jujuy, hablando de este estado deliberante que tiene la sociedad y de protesta que ha salido a las calles amenazada por una reforma constitucional que le quita derechos a la ciudadanía.